Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Con Buenos Humos. Yo soy Kemia y hoy estamos con Cristina Alonso Saavedra, que es la responsable de Justicia Climática y Energía de Amigos de la Tierra. Y hoy vamos a hablar un poco sobre el nuevo proyecto de ley de justicia climática y transición energética, que bueno, finalmente tras un proceso muy largo de trabajo ha sido aceptado en el Congreso el día 8 de abril de 2021. Y Cristina nos va a explicar un poco tanto los puntos positivos como las flaquezas de este proyecto de ley y pues desde su punto de vista en qué podemos mejorar. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación al programa y enhorabuena por él. Para hacer una introducción, bueno, lo primero de todo decir que aplaudimos, ¿no?, la aprobación de esta propuesta de ley de cambio climático, que bueno, ya está en su última fase, aprobación en el Senado dentro de unos días. Y bueno, que llevamos años, ¿no?, reclamando esta ley de cambio climático. Amigos de la Tierra era, bueno, de las pioneras, ¿no?, en reclamar una ley que de alguna forma estableciese ese marco necesario y para establecer mecanismos de cara a la adaptación, porque ya estamos hablando de adaptación, ya estamos en plena emergencia climática, ¿no?, de nuevos escenarios climáticos que vienen en los próximos años. Entonces, por ese lado, muy contentas y aplaudir que por fin tenemos esta ley. Esta ley establece, voy a hablar primero, ¿no?, de los puntos positivos y después ya, si quieres, pues entramos un poco más en las carencias, ¿no?, que echamos en falta. Esta ley, como ya digo, plantea novedades importantes, ¿no?, aparte de que, bueno, que es un hito histórico, que establece ese marco de reducción, ¿no?, y de mecanismos, ¿no?, como el PNIE, ¿no?, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2030, etcétera. Y bueno, y plantea, como ya digo, una serie de restricciones. Por ejemplo, estamos hablando de la prohibición, ¿no?, de la exploración y explotación de hidrocarburos, se ha incluido también el uranio, etcétera. Los objetivos a esa neutralidad climática en el 2050, la necesidad de penetración de las renovables para hacer una transición que abandone, ¿no?, los combustibles fósiles y que se base sobre todo en energías renovables. La creación, por fin, también de un comité de personas expertas para que las decisiones en materia de cambio climático estén basadas en la ciencia y no en decisiones políticas, ¿no?, etcétera. Entonces, bueno, por ese lado, así en este pequeño resumen, ¿no?, de puntos creo que es importante tener en cuenta, pues nada, la enhorabuena. Bueno, si ya nos paramos un poco y de forma más detallada, ¿no?, a examinar y analizar la ley, bueno, pues echamos de menos y denunciamos bastantes cosillas, ¿no? Lo primero, y lo que todas las organizaciones ecologistas hemos denunciado, y también los movimientos sociales y juveniles, ¿no?, como vosotras, etcétera, es la falta de ambición de esta ley, ¿no? Esta ley, que si bien en su propuesta inicial hablaba de, por ejemplo, de una reducción del 23%, ¿no?, de emisiones de gases de efecto invernadero al 2030, y ahora habla, ¿no?, de un 23%, ese 23% no es más que remitir a los datos que ya se habían presentado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima enviado a Europa. Es decir, no se ha producido un aumento de la ambición, esa ambición ya estaba recogida. Y ese 23% es totalmente insuficiente, ¿no? Si tenemos que llegar a una neutralidad climática que nosotras reclamamos en el 2040, para que tengamos la adaptación suficiente y no superar ese grado y medio o ese aumento de ese grado y medio, ese aumento de 2 grados a final de siglo, ¿no?, porque ya entraríamos en ese punto nuevo de equilibrio dinámico, digamos, climático, que es totalmente desconocido y que representaría, ¿no?, escenarios muy nefastos para la vida en general. Pues como ya decimos, ese 23% de reducción a 2030 es totalmente insuficiente, ¿no? Desde las organizaciones ecologistas y de movimientos sociales reclamamos un 55%
Porque además España, por un lado, es uno de los países más vulnerables de la Unión Europea, entonces las consecuencias para España van a ser bastante más severas que en otros países. Pero además, por otro lado, también como país industrializado tenemos una responsabilidad histórica en cuanto a otros países, por ejemplo, los países del sur global, ¿no? Entonces, en cuanto a esa responsabilidad histórica desde el punto de vista de solidaridad internacional, debemos asumir mayores esfuerzos para que esos países puedan ir creciendo en términos de desarrollo y también tener derecho, ¿no?, como ya digo, ¿no?, a iniciar, a elevar más procesos de desarrollo y a tener condiciones de vida dignas, ¿no? Entonces, ese es un punto importante. Una ley que, si bien se llama de cambio climático, pero parece que todo se centra en la transición energética y la emergencia climática pues va más allá, ¿no? Pero bueno, si hablamos de transición energética, es una ley que impone, digamos, o establece unos objetivos a cumplir, ¿no? Por ejemplo, hablamos de penetración de energía renovable, ¿no? Que bueno, habla de un 42% de energía renovable sobre el uso final de la energía en 2030 y un 74% en la generación eléctrica para 2030. En este sentido, las organizaciones ecologistas y Amigos de la Tierra, sobre todo porque, bueno, estamos trabajando mucho en cuanto a transición energética, ¿no? Reclamamos que tiene que haber una penetración de renovables, más bien una sustitución, ¿no?, a energía renovable, de un 100% en el uso final de la energía en el 2040 y un 100% en cuanto a generación de energía eléctrica. Lo que sí reclamamos y denunciamos es la falta de planificación y de participación de la ciudadanía en toda esta transición energética. Si bien estos objetivos son alcanzables, porque contamos con tecnología para ello, lo que se está produciendo y estamos viviendo es la proliferación de megaproyectos de energía renovable en zonas muy concentradas, no solo a nivel territorial, sino a nivel de poder, ¿no? Continuamos, ¿no?, manteniendo este sistema oligopólico en cuanto a poder, ¿no?, del sistema energético, y no se produce una descentralización no solo del sistema energético en sí, sino también del poder. Entonces, para ello, y esto también viene indicado por Europa, es necesario y obligatorio, para cumplir con las directivas europeas, una democratización del sistema energético. Entonces, en ese sentido, necesitamos no solo objetivos de instalación de potencia de energía renovable, sino instalación de objetivos de que esos objetivos de instalación de potencia renovable haya una parte reservada para la participación de la ciudadanía a través de lo que conocemos como comunidades energéticas. Esto es muy importante, porque no es solo en base a niveles técnicos y económicos, ¿no?, sino a nivel también de creación de tejido social y de creación de comunidades resilientes, ¿no?, que va a ser muy importante en términos de adaptación para el cambio climático. Y me explico. Sabemos que estamos ya, bueno, que hemos superado el pico del petróleo, estamos ya, ¿no?, que vamos a vivir sí o sí con menos, y esto no es algo solamente denunciado por los ecologistas. Ya las agencias internacionales, nada sospechosas de ser radicalmente ecologistas, están hablando, ¿no?, de este declive en cuanto al petróleo. Nos están avisando, ¿no?, que seguramente de aquí a los próximos años, en 2025, tendremos que, bueno, pues eso, habrá un declive, ¿no?, del petróleo, con lo cual no podremos seguir manteniendo, ¿no?, estos niveles de consumo. Claro, esto no solo afecta al transporte, etcétera, esto también afecta a las energías renovables, en cuanto que en la producción y en la extracción de los minerales, para poder llevar a cabo esas energías renovables, necesitamos petróleo. Entonces, esto lo digo porque vamos a tener que vivir sí o sí con menos, y esta sería la parte técnica, la parte de necesidad de reducción de ese consumo, y esto directamente está relacionado con la necesidad de esa descentralización de las energías, de esa creación de autonomía energética en las comunidades, ¿no?
Entonces, esto va íntimamente relacionado con lo que digo también de democratización de energética. Es necesaria esa descentralización y aparte, porque a través de las comunidades energéticas no solo estamos centrándonos en un punto de vista solo tecnológico, sino también social, que es lo que la parte también que le falta, ¿no?, a esta ley de cambio climático. Muy tecnocrática, está muy influenciada, ¿no?, por los principios, ya sabemos, ¿no?, del modelo científico moderno, etcétera, ¿no?, muy tecnocrática, muy mecanicista, muy individualista, ¿no? Y necesitamos romper con esos paradigmas. Entonces, un proyecto de comunidad energética significa realizar un proyecto comunitario, pero no solo a nivel tecnológico, no, sino que significa conocer a tu comunidad, conocer a tus vecinos, conocer a tus vecinas, saber si tienen problemas de pobreza energética, pero también saber si tienen problemas de alimentación, etcétera. Porque esto va a ser muy importante en la creación de redes de apoyo y de refuerzo de tejido social en todos estos escenarios que ya digo de adaptación al cambio climático. Entonces, los proyectos de energía comunitaria, lo digo porque hay una gran diferencia entre eso y montar placas de autoconsumo individual en tu casa, ¿no?, que también está siendo muy promocionado por ciertas también empresas, ¿no?, energéticas. O sea, estamos viendo, ¿no?, las ofertas de olvídate de todo, yo te instalo el panel de energía fotovoltaica en tu casa y tú ya contribuyes, ¿no?, al medio ambiente, etcétera. Eso sigue siendo una postura muy individualista, que no genera comunidad, que no genera cooperación, que te mantiene pues aislado, ¿no?, y además sin conocimientos, con lo cual sigues completamente, digamos, vinculado a esa empresa durante muchos años, etcétera. Entonces, si bien es necesario, por supuesto, ¿no?, la instalación de paneles fotovoltaicos, tenemos que llenar todos los tejados, sobre todo de las ciudades, para que disminuya la dependencia de las ciudades en cuanto a lo rural, ¿no?, etcétera, pero tenemos que hacerlo desde un punto de vista más con una visión más compleja, ¿no?, que implique, como ya digo, esa construcción de comunidad, porque va a ser insoslayable para los futuros escenarios climáticos, ¿no? Pues bueno, pues nos encontramos que, si bien, como ya digo, tenemos que ir hacia una economía descarbonizada, por supuesto, ¿no?, y democrática, etcétera, tenemos que abandonar los combustibles fósiles sí o sí. Pues parece, ¿no?, que a través de la ley de cambio climático, el artículo 11 concretamente, que si bien era un artículo que antes se mencionaba solamente para el transporte aéreo, ahora se abre a todo el transporte, y lo que significa eso es abrir la puerta todavía más al gas, ¿no?, porque estamos hablando de combustibles alternativos en el transporte, ya no solo en el aéreo, sino en todo, ¿no? Entonces, claro, esto creemos que es muy peligroso abrir la puerta todavía más al gas, seguir manteniendo, ¿no?, la dependencia en estos combustibles fósiles, porque además, si bien hay sectores que es muy difícil de descarbonizar, como la industria y transporte pesado, y entonces ahí tendremos que buscar soluciones alternativas y tecnologías probadas, etcétera, el resto de sectores es muy fácil descarbonizar y electrificar. Y entonces, digamos, las medidas deberían de ir en ese sentido. Por supuesto, con una medida prioritaria, que es reducción del transporte, ¿no?, con medidas como ya se están llevando a cabo, por ejemplo, en Francia, que hemos visto que van a prohibir los vuelos que se puedan realizar en menos de 2 horas y media, etcétera, ¿no?, y utilizar transportes colectivos, transporte electrificado. Deberíamos de ir hacia ahí, y deberíamos de aprovechar ese conocimiento colectivo que hay, ¿no?, y comparativo con acciones que se están realizando en otros países, y no seguir centrándonos en estas cuestiones, por ejemplo, ¿no?, como ya estoy diciendo. Y por eso también decimos que la ley es obsoleta, ¿no?, va muy en relación con ello. Sabemos que a partir del 2040, pues solo se van a vender coches que no generen emisiones, es decir, ¿no?, el abandono del vehículo, digamos, basado en combustible fósil. Nosotros, bueno, desde organizaciones ecologistas creemos que es necesario adelantarlo una década más, pero no obstante es una medida importante. Pero claro, esto que está suponiendo, que parece
que todo se va a solucionar con el vehículo eléctrico, ¿no? Y que gran parte de los fondos que vienen de recuperación y resiliencia de la Unión Europea a través de los Next Generation, por ejemplo, ¿no? Una gran parte va a ir para la inversión de vehículos eléctricos. Claro, esto también desvirtúa un poco o bastante el objetivo. El objetivo no es electrificar el coche, es necesario, pero no es el objetivo. ¿Por qué? Porque primero no vamos a tener ni suficientes materiales ni suficientes recursos energéticos para poder electrificar todo el parque de vehículos privados, ¿no? Y en segundo lugar, porque si seguimos apostando por soluciones, otra vez y una vez más, centrados en soluciones individualistas que no hacen sino que, bueno, pues seguir permitiendo, digamos, que se mantengan ciertos negocios, ¿no?, que son inadmisibles ante los escenarios climáticos que vienen, ¿no? Entonces, en este sentido, el objetivo debería de ir sobre todo por una reducción de los viajes en coche privado, digamos, ¿no? Y por un uso mayor de forma colectiva, un uso mayor del transporte colectivo, público, etcétera, y que al final lo que tenemos que perseguir es la reducción, ¿no?, de ese transporte. Entonces, bueno, en ese sentido, ¿no?, pues bueno, iría por ahí, ¿no?, de que los objetivos no pueden ser la electrificación de los vehículos, ¿no? Porque además está claro y somos conscientes de que una gran parte del empleo, sobre todo aquí en el Estado español, depende, ¿no?, de la industria del combustible, de la producción de vehículos, ¿no? Pero bueno, precisamente por ello hay que ir hacia transiciones justas y acompañar este tipo de industrias, ¿no?, que son más vulnerables en esta transición energética y proponer ese acompañamiento para que ninguna persona se quede atrás y mucho menos las personas trabajadoras, ¿no? Pero sin perder este objetivo de que tenemos que ir sí o sí a reducción del transporte, ¿no? Y bueno, y por último, como ya decía al principio, esta ley, que se llama Ley de Cambio Climático, de Emergencia Climática, pero es sobre todo una ley de transición energética, pues se queda, digamos, coja en otros aspectos, por ejemplo, muy importantes a tener en cuenta, ¿no? Como es, por ejemplo, el sector de la agricultura, de la ganadería, etcétera, o el sector de los recursos naturales y residuos, ¿no? Esta ley no establece objetivos concretos para el sector agrícola, por ejemplo, sino que remite a la política agraria común, ¿no? Así como a otros planes, ¿no?, estrategias y programas de política agraria y desarrollo rural, como el Plan Forestal Español para reducir la vulnerabilidad al cambio climático. Claro, si se centra, ¿no?, si solo remite y no establece objetivos concretos, etcétera, pues estamos dejando de lado todo el tema, por ejemplo, de la producción industrial de carne, ¿no?, que para exportación, que es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero. Y bueno, mientras permitimos que proliferen, ¿no?, las macrogranjas y permitimos que desaparezca toda la parte de esa agricultura local y a pequeña escala, que es muy necesario y va muy en consonancia con lo que decíamos antes de crear comunidades resilientes, soberanía no solo energética, sino alimentaria también, ¿no? Y por otro lado también esta ley de cambio climático que no atiende tampoco a la crisis de residuos y recursos naturales en las que España se encuentra actualmente, ¿no? La falta de ambición, ¿no?, del gobierno para avanzar en la transición ecológica resulta también evidente en el actual proceso de reforma de la ley de residuos. Quiero decir que necesitamos una ley que complejice la mirada, que incorpore aspectos también más sociales, que no es una solución solo meramente tecnocrática y que proporcione una cohesión de todas las políticas necesarias, de todos los sectores que son necesarios para la emergencia climática, ¿no? Y por último, y no menos importante, creo que también es necesario, pues, de alguna manera visibilizar, por ejemplo, la falta absoluta de perspectiva de género en esta ley, ¿no? La emergencia climática sabemos que tiene impactos muy diferenciados y aquí la perspectiva de género es esencial y primordial.
Esto también es algo que viene no solo direccionado y motivado y aconsejado no por la Unión Europea, sino también por parte de organismos internacionales como Naciones Unidas, ¿no? Que nos dicen que es necesario y fundamental establecer, ¿no?, perspectivas de género para también, no solo por los impactos diferenciados que puedan tener diferentes personas en materia de género u otras categorías sociales, sino también por su participación en los procesos de transición. Especial mención, por ejemplo, la transición energética. Estamos haciendo una transición energética que, si bien tiene una visión muy tecnocrática, nos estamos enfocando solamente en esa solución, ¿no?, a base de tecnologías renovables, estamos dejando sin tener en cuenta aspectos como la relación entre lo urbano y lo rural, por ejemplo, pero también en qué papel va a tener bueno, pues personas, otros colectivos vulnerabilizados, así como las mujeres, ¿no?, la participación de esa transición energética. Precisamente nosotras que estamos ahora con la campaña por la energía comunitaria, etcétera, ¿no?, y estamos haciendo estudios comparativos de qué está pasando en otros países. Entonces, no es solo la participación y la democratización del sistema energético per se, sino que también estamos viendo que dentro de esas soluciones como la comunidad energética, al final, si no se incorporan esas visiones más sociales de participación, pues a lo mejor se produce una democratización en cuanto a la participación de la ciudadanía frente a las empresas oligopólicas, pero dentro de esa participación de la ciudadanía nos estamos encontrando con que la mayor parte de la participación son hombres de carácter, bueno, de clase media social, mayoritariamente jubilados, y nos estamos encontrando que no hay participación de la juventud, que no hay participación de las mujeres, que no hay participación de personas migrantes, que no hay participación de personas con recursos económicos menores, etcétera, ¿no? Entonces, eso, porque ahora se empieza a hablar mucho de las comunidades energéticas y es necesario, muy necesario, que se incorpore esa visión y mecanismos reales de participación, porque si no, sí, nos vamos a encontrar con que la ciudadanía está participando, ¿no? Pero bueno, ¿qué ciudadanía, no? Entonces, eso es algo con lo que también estamos trabajando mucho y bueno, que lo he dicho todo muy rápido porque son muchísimas cosas, pero bueno, que eso también creo que es importante, ¿no? Que sectores energéticos tan masculinizados, tan tecnocráticos, y que resulta que van a ser tan importantes, ¿no? Pues ahí las contribuciones de la juventud, de las mujeres, de las personas migrantes, etcétera, y de los colectivos más vulnerabilizados, tiene que ser primordial, ¿no? Y eso va a venir muy impulsado por los ayuntamientos, y los ayuntamientos ya están haciendo cosillas en ese sentido. Pero si tú no estableces unos mecanismos de participación con ese enfoque, porque bueno, hay mucho desconocimiento en esto, ya sabemos, ¿no? Si tú no sabes cómo hacer que la participación sea real y efectiva en términos democráticos, pues sí, pues seguramente establecerás barrios autogestionados con paneles que el ayuntamiento, pero si vas ya in situ a ver quién está participando ahí, pues te encontrarás con eso, con lo que nos estamos encontrando en otros países, ¿no? Entonces, un poco también prever que eso vaya a pasar, ¿no? Entonces, pues ahí necesitamos directamente a personas jóvenes, personas migrantes, que sean ellas también las que impulsen eso, ¿no? Entonces, esto a la hora de hacer que esto aparezca y que se incorpore en las políticas y que se incorpore en los mecanismos institucionales, ¿sabes? Es difícil, ¿no? Porque es que, bueno, sabemos, ¿no?, que tenemos ahí, ¿no?, un sistema capitalista, patriarcal, intrínseco, ¿no? Entonces hay que romper ahí. Así que sí, muy importante.